Bueno, muy bien. Vamos a ver este tema de mitosis y meiosis. El tema pues que es central para entender genética, porque al fin y al cabo tiene que ver con división celular y cómo se garantiza que las células mantengan una identidad en un organismo multicelular. Bueno, primero hablemos un poquito de la mitosis. Es un tipo pues de división celular que en el caso de nosotros los humanos eh, que tenemos 46 cromosomas, ¿no? Que en ploidía se denomina 2N, la ploidía diploide, 2N, N haploide 23 y en total de cromosomas 46. ¿Y qué garantiza la mitosis? Que si una célula hace mitosis, las células hijas son, desde el punto de vista genético, prácticamente idénticas, ¿no? Respecto de la célula madre que inició la mitosis. Entonces, ¿quiénes hacen mitosis? Las células somáticas, ¿cierto? Las células, todas las células del cuerpo, para poder mantener la renovación celular, se requiere pues continuamente que los diferentes tejidos estén haciendo mitosis. Las células germinativas o germinales también hacen mitosis con el objetivo de incrementar el número de células pues germinales antes de entrar a lo que es típico de las células germinales, que es realizar meiosis. Bueno, ¿qué es la mitosis? Digamos que es la parte más corta del ciclo celular. Este es el ciclo de una célula, ¿no? Y en el ciclo de la célula, la mitosis es la parte más corta, ¿no? Y de hecho, el ciclo de una célula lo podemos dividir en 4 estados, ¿no? Lo que llamamos G1, ¿cierto? Que es este estado aquí. Entonces, ese G1 o gap 1 o vacío 1, donde el ADN de la célula se encuentra sin replicar y donde la mayoría de las veces la célula, la mayoría del tiempo la célula permanece en este estado, ¿cierto? Y luego, cuando por diversas señales muy particulares, porque este es un tema de mucha complejidad, la célula es una complejidad que nos desborda, por supuesto. Eso de hablar de que el ser humano es una máquina, eso no tiene sentido. Una máquina es bastante burda y torpe. En cambio, un ser humano, una célula es de una complejidad que no entendemos todavía. Entonces, la célula, por algunas serie de mensajes, es capaz de entender cuándo tiene que comenzar a multiplicarse. Entonces, la mayor tiempo está en G1, pero cuando hay señales que dicen, mire, hay que duplicarse, la célula lo interpreta, lo entiende y entonces pasa a una fase que se llama fase S, es la fase de síntesis, S de síntesis, donde hay duplicación de ADN y de las proteínas asociadas al ADN, como proteínas histonas y no histonas, que son fundamentales pues para ese funcionamiento del ADN. El ADN se duplica por unidades llamadas replicones, que ¿qué saben hacer? Una copia, ¿no?, del ADN a través de una estrategia semiconservativa, que ya lo mencionamos en clase pasada, y que garantiza, pues, finalmente, que este ADN aquí, cuando la célula termina la fase S, ya el material genético esté duplicado, ¿cierto? Si la célula era 2N, ahorita aquí pasa a ser 4N, como lo vemos aquí. Pero me devuelvo un momentico, mírelo. Si aquí la célula es 2N, aquí después de la fase S es 4N, ¿no? 1, 2, 3, 4. N. Bueno, luego pasa una fase que se llama, o inicia una fase que se llama la fase G2, ¿no? En donde ya, pues cada cromosoma está doble, tiene 2 cromátidas,
Y en ese estado de G2 se comienza a finalizar, pues, o afinar todo lo que es la síntesis de ADN, ¿no? Y dura hasta propiamente el inicio de la mitosis. De tal manera que el ciclo celular completo es G1, S, G2, M, ¿no? M. Y claro, eso va a depender, cada ciclo celular va a depender del tipo de célula, ¿no? Por ejemplo, células lábiles que se mantienen constantemente en el ciclo celular porque tiene que haber un continuo rejuvenecimiento o regeneración, pues están continuamente haciendo este ciclo. Tienen ciclos celulares cortos. Pero células como miocitos, cardíaco, como neurona, prácticamente permanecen en una fase que se llama la fase G0, ¿no? En donde prácticamente no se multiplican. Y hay otras como hepatocitos que pueden estar quiescentes por largo tiempo, pero tienen la posibilidad de volver a entrar al ciclo. Entonces, células como las neuronas, como ya la dijimos, no se dividen más, de tal manera que están detenidas en una fase G1 prolongada que se llama G0. El punto aquí que nos interesa y al que voy a hacer hincapié prácticamente es a lo que refiere al material genético. Entonces, ¿a qué llamamos interfase? Bueno, interfase es todo esto. G1S, G2. Eso es interfase, ¿no? Es la parte del ciclo celular entre cada mitosis, ¿cierto? O sea, el periodo completo que inicia en G1 y finaliza en G2, como lo vimos aquí. Inicia en G1, finaliza en G2. Todo esto es interfase, que es donde la célula permanece, ¿no? Normalmente. Y bueno, luego la célula entra al proceso como tal de mitosis, que es un proceso dinámico, pues, continuo, ¿no? Pero que con el objeto de poder entenderlo y describirlo, se ha dividido en 4 fases, básicamente. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. Claro, una fase entre profase y metafase, lo que se llama prometafase, y anafase A es la anafase temprana y anafase B es la tardía, pero en esencia son profase, metafase, anafase, telofase. Que como ustedes ven, nos vamos a enfocar prácticamente en el material genético y lo vamos a ir desglosando uno a uno. Entonces, ¿qué es profase? ¿O qué particularidades tiene? Entonces ustedes ven aquí esta gráfica, ¿no? Una célula, donde, ¿qué es notable en la profase? Que comienza la condensación de la cromatina. Es decir, el ADN, que antes era invisible al microscopio de luz, como el ADN comienza a enrollarse, comienza a engrosarse y comienza a volverse visible al ojo, al microscopio de luz, ¿no? Y que es notable que, por supuesto, observen que los cromosomas, ¿no? Tienen 2 cromátides, ¿sí ve? 1, 2, que se llaman hermanas. Hermanas por el hecho de que tienen una información genética casi idéntica, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa es típica de la profase? Que la membrana nuclear comienza a disgregarse, ¿no? Y comienza a configurarse todo lo que tiene que ver con la formación del uso mitótico, ¿no? Que vamos a ver, pues, el rol fundamental que tiene. Listo, luego de la profase pasamos a la metafase. ¿Qué sucede en la metafase? Bueno, los cromosomas en el estado de metafase alcanzan el grado mayor de condensación, es decir, que si queremos ver cromosomas al microscopio de luz de una manera apropiada, lo mejor es verlos en metafase. Pero ¿qué otra particularidad tiene? Bueno, que ya están enganchados al uso mitótico y viajan hacia el centro de la célula. ¿Cómo es que ocurre esta maravilla, esta danza de cromosomas? Porque, bueno, aquí lo estamos describiendo, pero por supuesto que esto es de una complejidad
fabulosa en donde se están generando una serie de mecanismos para garantizar una continuidad del material genético. Entonces aquí tenemos los cromosomas en metafase, ¿no? Con sus dos cromátidas hermanas que se ubican, como ustedes ven muy bien, en el centro de la célula, y aquí ellos son mantenidos en ese centro de la célula por lo que se llaman las fibras del uso, ¿no? Que se unen, como ustedes lo ven aquí en esta imagen, lo vemos mejor. Aquí vemos las fibras del uso que se unen a una estructura proteica que se llama el cinetocodo, que reconoce material genético típico, secuencias de ADN típicas en los centrómeros de los cromosomas. Entonces, claro, aquí estamos hablando de una cosa que es súper compleja y maravillosa y que no podemos ver esto de manera plana, sino maravillarnos de la complejidad de esto que sucede en mitosis. Y luego viene lo otro, que es la otra fase que se llama la anafase. Y observen que en la anafase, ¿qué sucede? El centrómero de cada cromosoma se divide y observe que comienzan a separarse o se comienzan a viajar a los polos cada cromatida hermana, ¿no? Entonces, aquí una cromatida hermana vino a parar acá y la otra cromatida hermana vino a parar al otro polo, ¿no? ¿No? Y pues observe que lo que se garantiza, aquí lo tratamos de ilustrar aquí con los colores, es que este es un cromosoma, este es otro cromosoma, este es otro y este es otro. Por supuesto que en los humanos no son cuatro pares, sino 23 pares de cromosomas, pero por simplicidad aquí solamente estamos poniendo 4 pares. Y observen que este cromatida hermana es idéntica a esta cromatida hermana es idéntica a esta y esta. Lo que garantiza, pues, la identidad genética de las dos células hijas. En telofase, pues, como lo vemos aquí, ya los cromosomas alcanzan los polos, ¿no? Y comienza la descondensación del material genético, o sea, comienza nuevamente a formarse la cromatina interfásica, ¿verdad? Y luego el citoplasma se divide y se forma de nuevo la membrana nuclear. Vuelve y aparece la membrana nuclear. Aquí mostramos de fondo pues organelas, Golgi, vesículas, mitocondrias, pues para que veamos que aquí estamos centrándonos es básicamente en el material genético. Pero por supuesto que si una célula va a generar dos células hijas idénticas en tamaño, pues la membrana celular tuvo que haber duplicado su tamaño y también el número de mitocondrias tuvo que haberse duplicado, Golgi igual, ¿no? Y las demás organelas. Pero aquí estamos centrándonos básicamente en el material genético. Bueno, muy bien, ahorita pasemos a la meiosis. Entonces, ¿qué es la meiosis? Es el tipo de división celular en que precursores genéticos diploides producen gametos haploides. Y esta diapositiva nos muestra pues la razón de ser de la meiosis. ¿Cuál es la razón de ser de la meiosis? Mírenla. Reproducción de los seres sexuados, ¿no? La meiosis, eso es lo que garantiza la reproducción de los seres sexuados, ¿no? Entonces, a través de la meiosis es que se producen los gametos haploides, y cuando estos gametos se unen, forman de nuevo un cigoto que es diploide. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que garantiza la meiosis. Por un lado, reconstitución de la haploidía, pero por el otro lado, y lo más espectacular, combinación, generación de variedad genética. Bueno, productos meióticos en lugar de 46 cromosomas, que es lo que hay aquí, tienen 23 cromosomas. O sea, un gameto haploide tiene 23 cromosomas y el cigoto y todas las demás células de este individuo van a tener 46 cromosomas. Ojo con este punto, ¿no? Se requiere una ronda de síntesis de ADN anterior a la mitosis, ¿no? Aquí lo vemos. Aquí tenemos
solamente 2 pares de cromosomas. Pero observen que aquí, después de la interfase, en la fase S se duplica el material genético, ¿sí lo ven? Entonces aquí está este cromosoma duplicado, este duplicado, este duplicado y este duplicado. ¿Sí ven? De tal manera que es requisito la duplicación del material genético. Aquí, aquí lo tenemos, ¿no? Material genético, por ejemplo, aquí tenemos 2 cromosomas, 2 pares de cromosomas, ¿no? Que han duplicado el material genético y que luego la meiosis garantiza que ese material genético diploide termine formando gametos haploides. Esto luego lo vamos a ver más en detalle. Bueno, entonces la meiosis consiste de 2 divisiones. La meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es la primera división meiótica y también recibe el nombre de división de reducción. ¿Por qué? Porque como resultado de la división meiótica 1, el número de cromosomas pasa de 46 cromosomas a 23 cromosomas, ¿no? Lo vemos aquí. Aquí vemos, pues, ya el material genético está duplicado, como lo ven aquí. No está condensado del todo, comienza a condensarse, ¿no? Y luego se aparean los homólogos y luego los homólogos se separan, ¿sí ve? De tal manera que al separarse ya la haploidía se redujo. Aquí estaba 2N, ¿no? Y aquí termina siendo N. ¿De acuerdo? Eso es lo que garantiza la meiosis 1. Entonces la meiosis 1 se divide en una serie de fases, ¿no? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es la profase 1? Entonces, ¿qué sucede en la profase 1? Cada cromosoma ha completado su replicación, consiste de 2 cromátidas hermanas adheridas al centrómero, ¿no? Y la imagen nos lo muestra, ¿no? Este es el centrómero. Aquí tenemos, si este es un cromosoma, estas son las cromátidas hermanas, ¿verdad? Y si por ejemplo este es el cromosoma paterno 1, no, por el tamaño digamos que es cromosoma paterno 7, y este es el cromosoma materno 7, entonces observen que los homólogos se buscan, ¿sí ven? Y si este por ejemplo es el cromosoma 4, el paterno se busca con el 4 materno, ¿de acuerdo? Eso es lo típico que sucede en la profase, los homólogos se buscan, ¿no? Y ocurre lo que se llaman los quiasmas, que son los lugares en donde el material genético se intercambia entre cromátidas hermanas. Bueno, eso lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. Entonces aquí tenemos que la profase 1 la dividimos en diferentes fases. La primera fase de la profase 1 se llama leptotene, donde los cromosomas se condensan y está cada uno formado por 2 cromosomas. Y observen que los cromosomas se unen a la envoltura nuclear a través de unas estructuras que se llaman placas de unión. O sea, esto no es un sancocho, esto se hace de manera muy ordenada, ¿no? Normalmente no se distinguen separadas las cromatías hermanas. Aquí el esquema nos lo está mostrando separada, pero normalmente al microscopio de luz en leptotene no se ven separadas. Luego viene la siguiente fase que se llama cigotene, la fase más espectacular, ¿no? En donde los cromosomas homólogos, uno de origen materno y el otro de origen paterno, se aparean a lo largo de toda su longitud, ¿sí lo ven? Entonces, supongamos, en rojo son los maternos y en azul los paternos. Entonces, aquí tenemos un cromosoma, digamos que este es el 1 materno y este es el 1 paterno, y este sería, digamos, el 10
materno y este el 10 paterno. Entonces, ¿qué observan? Que ellos están unidos a todo lo largo, ¿no? Lo que se llama sinapsis, que es en donde se aparea secuencia a secuencia, gen a gen, ¿no? Por eso el término sinapsis. Y cada par cromosómico se denomina bivalente o tetra, cada par de estos, ¿no? Pero ¿quién garantiza esto? Una estructura proteica, como siempre acuérdense, las estrellas de la vida son las proteínas, son las que forman estas estructuras complejas, ¿no? ¿Y cómo se llama esta estructura que garantiza la unión entre un cromosoma y el otro, entre el paterno y el materno? Se llama el complejo sinaptinémico, con una serie de componentes, ¿no? El componente central, los componentes laterales, el nódulo de replicación, y aquí tenemos pues el ADN adherido pues a estas estructuras. Por lo tanto, el complejo sinaptinémico es crucial en la recombinación de los cromosomas. Luego viene la otra fase que se llama el paquitene, ¿no? O paquiteno, donde hay entrecruzamiento, ocurre el entrecruzamiento cromosómico, donde se intercambian fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos. Y eso luego se ve muy bien en la siguiente fase, ¿no? Que es el diplotene, donde el par de cromosomas homólogos, los bivalentes, se comienzan a separar, pero se mantienen juntos a través de unas estructuras en cruz que se llama quiasmas. Pero aquí ya vemos los resultados de los entrecruzamientos, ¿sí lo ven? Aquí este pedazo entrecruzó con este y este con este. De tal manera que ahí ya se comienza a generarse combinación de información genética, que es lo relevante en la meiosis. Y luego viene la fase final de la profase 1, que es la diacinesis, donde los cromosomas alcanzan su máxima condensación, ¿no? Y comienzan pues a separarse, ¿cierto? Como lo vemos aquí. Y bueno, y ya los cromosomas resultantes están, ¿cómo se dice? Ya están recombinados. Entonces, aquí vemos pues diplotene, donde se ven los quiasmas, ¿no? Si ven los quiasmas, los lugares de cruzamiento que parecen unas cruces, ¿no? Aquí lo vemos mejor en esquema. Entonces aquí vemos que hubo un quiasma. Esto recombina con esto. Entonces este pedazo pasa acá, como lo ven aquí. Y este pasa acá, como lo ven aquí. Aquí, ya aquí hay combinación genética. Este cromosoma tiene combinación de genes maternos y genes paternos. Bueno, en metafase 1, la membrana nuclear ya desaparece y los bivalentes se alinean sobre un plano en el centro de la célula, como lo vemos aquí, ¿no? Y un uso conecta al centrómero a los centriolos sobre polos opuestos de la célula, como ustedes lo ven aquí claramente. Entonces, pero aquí observen que se alinean los pares de cromosomas homólogos, ¿no? Lo que se alinea en la profase, perdón, en la metafase 1 son los cromosomas homólogos. Luego viene la anafase 1, donde los cromosomas homólogos de cada bivalente comienzan a separarse, como lo ven aquí, ¿no? Y se mueven a polos opuestos de las células, pero observen que estos homólogos ya están recombinados, que ya hay combinación de genes, ¿no? Y finalmente, pues se ubican acá, ¿no? Observen que, y esta parte es fundamental, las cromátidas hermanas de cada cromosoma permanecen adheridas al centrómero, y el centrómero, ojo, el centrómero no se divide en la meiosis 1. Bueno, aquí hay una situación muy interesante también que sucede en la meiosis 1 y es la segregación independiente de los homólogos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tendencia a que los cromosomas heredados de la madre se muevan a un polo
y los heredados del padre se muevan al otro polo. Es decir, el movimiento de los cromosomas de cada bivalente es al azar. Y aquí lo vemos, con solamente 2 pares de cromosomas. Miren, entonces, aquí vemos 2 pares de cromosomas. Aquí digamos que estos son los paternos y estos los maternos, ¿no? Y entonces es posible que por situación de azar, los paternos terminen yéndose a una misma célula, ¿no? Al final de la meiosis 1. Como lo vemos aquí. Paternos a una misma célula, maternos a una misma célula. Pero con la misma probabilidad puede ocurrir que este paterno se vaya con este materno y este materno se vaya con este paterno. Lo cual claramente en esta diapositiva nos está mostrando que la segregación de los cromosomas homólogos en la meiosis 1 ocurre al azar, o también lo que se llama segregación independiente de los homólogos. Y bueno, finalmente la última fase de la meiosis 1 es la telofase, donde pues los dos conjuntos de haploides de cromosoma alcanzan polos opuestos de la célula y el citoplasma se divide, como lo ven aquí. Pero ya hay cromosomas recombinados, ¿no? Entonces, las dos células haploides N tienen doble cantidad de ADN y esta parte también es clave, ¿sí lo ven? Duplicados, material duplicado pero recombinado. Esta parte es fundamental. Ahora luego la abordaremos. Bueno, luego de la meiosis 1 viene la meiosis 2. Esta está precedida por una interfase corta en donde no hay síntesis de ADN, ojo. O sea, la meiosis, cuando la célula va a entrar en meiosis, la célula duplica el ADN, ¿no? Y luego vienen las dos divisiones de la meiosis, la meiosis 1 y la meiosis 2. Pero entre la meiosis 1 y la meiosis 2 no hay síntesis de ADN. La meiosis 2 básicamente es muy parecida a la mitosis, ¿no? En esta situación, pues las dos cromátides hermanas adheridas en el centrómero se alinean sobre el plano central de la célula, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Y se forma un uso, pues el centrómero se divide y los cromosomas hijos se mueven al polo opuesto de la célula, como ustedes lo ven aquí. Y se divide y se van a los polos opuestos de la célula. ¿Lo ven? Y entonces ya, ¿cuál es la diferencia entre este cromosoma y este? Observen la diferencia. Este cromosoma está duplicado, mientras que este cromosoma es único. Aquí hay 2 cromosomas, ¿verdad? Y aquí también hay 2 cromosomas. 2 cromosomas duplicados, aquí 2 cromosomas sin duplicar, pero ya recombinados. Bueno, muy bien. Diferencias entre la mitosis y la meiosis. Bueno, meiosis ocurre únicamente en células germinales. Mitosis en todas las células somáticas, pero también en las germinativas. Por supuesto, antes de que ellas entren a los estadios finales de desarrollo, que concretamente es la meiosis. La meiosis consiste de 2 divisiones celulares secuenciales, ¿no? Mitosis solamente tiene una sola división. En meiosis ocurre el apareamiento entre cromosomas homólogos. En mitosis eso no ocurre. En meiosis ocurre recombinación entre cromosomas homólogos. En mitosis, por supuesto que eso tampoco ocurre. En la meiosis hay una reducción en el número de cromosomas de 46 a 23. En la mitosis la haploidía se mantiene. Y esto es lo que yo quería hacer hincapié. Observen. En la meiosis 2 se comienzan con cromosomas replicados. Tienen 2 cromátides. En cambio, al finalizar la meiosis 2, ahí es un cromosoma sencillo, sin replicar. Es decir, se pasa de 23 cromosomas dúplex
a 23 cromosomas sin replicar. ¿De acuerdo? Y aquí viene lo notable y lo interesante, y yo quiero que hagamos énfasis en esto. ¿Cuáles son las consecuencias genéticas de la meiosis? De hecho, siempre lo he dicho. Si uno entiende bien meiosis, genética es sencillo. Si entiende bien meiosis. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias genéticas de la meiosis? Reducción del número de cromosomas de diploide a haploide, ya lo dijimos. Diploide, 46, haploide, 23. ¿No? 23, 23, 23. Listo. ¿Cuáles son las consecuencias genéticas de la meiosis? Hay una segregación de alelos, que lo vamos ahora a ver mejor con otra diapositiva. De tal manera que solo un único miembro del par de genes original se incluye en gameto. Y por ejemplo, aquí tenemos A mayúscula y aquí A minúscula, ¿no? Entonces, al finalizar, el gameto o tiene A mayúscula o tiene A minúscula. ¿Ok? ¿Qué otra situación ocurre en tema genético? Que ocurre la segregación independiente de los cromosomas homólogos, de tal manera que un gameto contiene algunos cromosomas heredados de la mamá y otros cromosomas heredados del papá. Es decir, esto lo muestra la diapositiva claramente. En rojo, conjunto de cromosomas materno; en azul, conjunto de cromosomas paterno. Aquí solamente estamos dibujando dos pares de cromosomas. Entonces observen, al final de la meiosis puede darse esta combinación o esta, y observen que aquí los cromosomas son todos de origen paterno, mientras que aquí todos son de origen materno. En cambio aquí esta posibilidad ocurre con la misma probabilidad. Observen aquí un cromosoma paterno, un cromosoma materno. Y acá un cromosoma materno, un cromosoma paterno, lo que se conoce con el nombre de segregación independiente de los homólogos. ¿Cuáles son las consecuencias genéticas de la meiosis? Otra, entrecruzamiento. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Mire, si aquí tenemos este entrecruzamiento, observe que el recombinado va a tener una nueva combinación. El parental tiene todo en mayúscula, el recombinado tiene dos alelos en minúscula, los demás en mayúscula. Es decir, si esto es materno y todo lo demás es paterno, este cromosoma ya tiene combinación de genes paternos y maternos, y lo mismo acá, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, si tenemos en mayúscula y en amarillo los paternos y en minúscula los maternos, y aquí ocurre una recombinación, observen que donde hubo la recombinación aparece una nueva combinación de genes. Aquí lo vemos. Esta es la cromátida recombinada y esta es la sin recombinar. Cromátida recombinada, sin recombinar aquí en este esquema, por supuesto. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Todos estos son genes paternos, pero estos son genes maternos. Y aquí todos estos son genes maternos y aquí estos son genes paternos. Eso es lo notable del entrecruzamiento. Nuevas combinaciones de genes. Entonces, como resumen, la meiosis garantiza generar nueva combinación de genes, bien sea por dos fenómenos: por el fenómeno de segregación independiente de cromosomas homólogos, como lo vemos aquí, y por el fenómeno de recombinación genética, como lo vemos aquí. Bueno, muy bien, eso era lo que quería que viéramos bien en el tema de la meiosis. ¿Ok?